todos pasamos por dificultades en la vida. Incluso tú podrías estar ahora mismo pasando por una gran tribulación al punto de necesitar un milagro. Si esa es nuestra situación, pues entonces este video es para ti. Ahora te compartiremos uno de los mayores tesoros que los heraldos tenemos, que es la vida y la poderosísima intercesión de Doña Lucilia. Te invitamos a que asistas a este video hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean todos bienvenidos a este nuevo programa, nuevo episodio de nuestro podcast que lleva el nombre pues de este mismo saludo, Salve María, y damos una especial y calurosa felicitación, transmisión de nuestras alegrías pascuales justamente a todos los que nos acompañan desde Radio Luz en el canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio. Les damos unas muy felices Pascuas para todos, llenas de abundantes bendiciones en esta época tan especial del año. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos en el programa a nuestro queridísimo Padre Íñigo Abad. Sea bienvenido, Padre. Muchísimas gracias, hermano Gerardo. Salve María también a todos los que nos asisten y nos acompañan a través de nuestro canal. Y como usted dice, ¿no? Estamos en Pascua y la fiesta de la Pascua es una fiesta de muchísima alegría, ¿no? Entonces queremos de alguna manera pues intentar llevar esa alegría también para todos ustedes. Claro, después de estas solemnes ceremonias tan llenas de algunas de tanta gravedad, de tanta seriedad y hasta de una santa tristeza por la muerte de nuestro Redentor, luego pues la iglesia se reviste, exactamente, y es justamente esa alegría la que nos debe inundar el alma en toda esta época. Sí. Y bueno, justamente en esta época hemos querido traerles un tema tal vez que salga un poquito de los esquemas que hemos venido llevando, pero que en realidad es un gran tesoro que nosotros como familia de los Heraldos del Evangelio tenemos, y por ser un gran tesoro del cual nos hemos ido beneficiando a lo largo de estos años, y lo digo a título personal, seguramente el Padre estará de acuerdo con eso, como ustedes son parte de esta misma familia, es obligación nuestra transmitirles este tesoro que nosotros tenemos, y que es la poderosa intercesión de un alma tan perfumada en santidad y que ha revestido su vida de tanta bondad, de tanta dulzura, de tanta abnegación, de tanto sacrificio, y que luego, después de su tránsito, después de su muerte, ha beneficiado a tantas almas con tantísimos milagros y tantas gracias que realmente no podemos dejar de comunicar y transmitir este gran beneficio y este gran tesoro que nosotros tenemos, y que es justamente la vida de Doña Lucilia Correa de Oliveira, Ribeiro dos Santos Correa de Oliveira, que es justamente la madre del inspirador de esta obra, el doctor Plinio Correa de Oliveira. Es justamente sobre ella que queremos tratar, porque yo creo, Padre, que algunos no la conocen, ¿no? Sí. Y justamente hoy es el día de su fallecimiento, ¿no? De su entrada en la eternidad, y yo creo que realmente era tan santa que, a mi ver por lo menos, claro, eso la iglesia lo va a juzgar, pero seguramente fue directo al cielo, ni pasó por purgatorio, y por tanto estamos celebrando hoy, 21 de abril, la fiesta de su fallecimiento, pero de su entrada en el cielo, ¿no? Recordemos que en los santos se celebra más el día en que ellos fallecieron que el día que ellos nacieron, solo que en ella es una cosa curiosa, ¿no? Porque ella nació un 22 de abril y falleció un 21 de abril. Ella falleció justo en la víspera de su cumpleaños, cuando ella iría a hacer nada más y nada menos que 92 años. Y por tanto nosotros tenemos entre los heraldos una fiesta doble, ¿no? Seguida, junto con la fiesta de la Pascua, que generalmente cae en esta época, ¿no? Las alegrías de la Pascua. Tenemos también la alegría de tener esa... Después vamos a explicar por qué, pero esa fundadora también que los heraldos tenemos de Doña Lucilia, el día 21, su fallecimiento, que es el día de hoy, y el día 22 es su cumpleaños. Y de hecho, Padre, como usted bien decía, pues que es necesario primero darla a conocer, porque conviene explicar aquí a todos nuestros queridísimos seguidores que de hecho ella está en los cimientos de esta obra, está en la fundación, podríamos decir, de los Heraldos del Evangelio. Y ayer, conversando con el Padre, preparando el programa, él bien decía que realmente, si no fuese por ella,
nuestro fundador, el inspirador, el doctor Plinio, no hubiese tenido esa formación que recibió y que con tanta gratitud él siempre se refería a doña Lucilia por ser justamente aquella que había abierto los ojos, había despertado su amor a la Santa Iglesia y que más adelante, o sea, fue su salvaguarda, su custodia, para más adelante fundar propiamente esta institución que, si hoy en día estamos llegando hasta ustedes, pues es en gran parte también gracias a la labor que doña Lucilia, la cuidadosísimo esmero que ella tuvo en formar al doctor Plinio y que luego, pues bueno, llegaría hasta nuestros días en todo lo que ustedes ven de apostolado por las redes, de modo presencial en las misas, en el ceremonial, etc. Ella estuvo en la base de todo esto y podemos decir como hijos espirituales que nos sigue acompañando también continuamente. En síntesis, podríamos decir que sin doña Lucilia nosotros no estaríamos aquí. Propiamente nuestro canal no existiría, ustedes no estarían escuchando este podcast aquí en este momento, porque ella realmente es la semilla a través de la cual nacieron después los heraldos, ¿no? Como usted dijo, pues habiendo tenido al hijo el doctor Plinio, el profesor Plinio Correa de Oliveira, que después va a formar espiritualmente a nuestro fundador propiamente, que es Monseñor Juan Cla. Entonces tenemos realmente tres fundadores. Claro. Uno realmente fundador, que es Monseñor Juan, que con él se institucionalizó la obra de los heraldos, fue el que consiguió la aprobación pontificia a través de su santidad San Juan Pablo II, que por cierto tenemos el privilegio de ser la primera orden aprobada por Juan Pablo II, por el Papa, en el siglo XXI, ¿no? En el nuevo milenio. Por eso se decía antiguamente los caballeros del nuevo milenio, ¿no? Porque es la primera orden a ser aprobada. Y eso lo debemos, en último punto, digamos, a doña Lucilia. Y vamos a hablar un poco sobre ella entonces. Claro. Ahora, padre, puede levantarse la siguiente cuestión en algunos de nuestros seguidores. Y es que, bueno, doña Lucilia, hasta el momento no lo hemos dicho Santa Lucilia, porque de hecho ella no está canonizada. Entonces, yo creo que es lícito preguntarnos, ¿por qué entonces nosotros rendir este homenaje o en fin, rendirle tanto agradecimiento y nuestra veneración a ella de esta manera si ella aún no está canonizada? Yo creo que si el padre nos pudiese explicar un poquitito de eso. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, claro que la persona, cuando es declarada santa por la Iglesia oficialmente, pues evidentemente la Iglesia está reconociendo sus virtudes, ha analizado su vida, por así decirlo, los minutos de su vida, sus obras, sus ejemplos, su vida, y la persona practicó en grado heroico las virtudes. Y la Iglesia no va a santificar a la persona. La Iglesia va a declarar que es santa. Pero esa persona ya está en el cielo, ¿no? Claro. Recordemos la historia de San Felipe Neri, por ejemplo, ¿no? que hacen falta 3 milagros para que la persona sea canonizada, ¿no? Sea declarada santa, reconocida como santa. Y en la época de San Felipe Neri falleció, todo el mundo veía que era un santo súper gracioso también, es el santo de la alegría. Varios hechos históricos lo demuestran. Y hasta después de su muerte era alegre, ¿no? Porque habían conseguido dos milagros y estaban reunidos ahí los cardenales, los obispos, tal, y el tercero no aparece, tal. Y en cierto momento apareció San Felipe Neri y a ellos, ¿no? Y le dijo, oiga, quería decirles a ustedes que canonizado o no, en el cielo estoy, y me voy. Y se fue. O sea, y ahí todo el mundo, milagro. Tercer milagro estaba conseguido. Sí. Pero canonizado o no, en el cielo estoy. Por tanto, nosotros podemos decir algo así también con muchos santos que todavía no están declarados santos, pero que nosotros vemos que son santos. Entonces, canonizados o no, o sea, declarados santos o no, en el cielo pueden estar. Por la vida virtuosa que Por llevaron. La vida virtuosa, ¿no? Claro. Y es lógico también que las personas acudan a su intercesión también para pedirle ciertos favores. Porque también usted nos explicaba recientemente que es necesario justamente para que haya una canonización y que exista un milagro, que haya personas que le pidan esos milagros, exactamente. Si nadie le pide porque no es santo todavía, no va a haber milagros. Exacto. Entonces es natural que haya un movimiento de devoción hacia esas personas, cosa que se ha repetido en la historia con todos los santos. Es decir, cualquier cantidad de personas que le seguían, pedían su intercesión y conseguían sus favores antes de ser canonizados. Exacto. Y a raíz de esos favores que consiguieron, entonces fue que la Iglesia reconoció oficialmente la santidad. Claro que
cuando la persona es canonizada, se le rinde un culto público, ¿no? Entonces entra en el martirologio, o sea, en la lista de los santos hay una fiesta, un día especial para ella, que se puede celebrar una misa a ese santo, o sea, a Dios por intermedio de ese santo, es la fiesta de ese santo. En cuanto la persona no es canonizada, no va a haber una misa a esa persona, pero puede haber una devoción, un culto privado. Es diferente el culto público, que es el oficial de la iglesia, a un culto privado. La persona puede tener un amor, como puede tener un amor por su papá o su abuelo que falleció, que también era muy bueno, y pedirle algo, ¿por qué no? Y por ejemplo, Santa Juana de Arco, ¿cuántos siglos tardó en ser declarada santa? Tardó 500 años, son 5 siglos. Fue declarada, ella de 1300, 1400, fue declarada santa en el siglo XX por San Pío X. Entonces, la gente que le pedía a Santa Juana de Arco durante esos 400, 500 años, ¿estaba pecando? No, porque todo el mundo sabía que era santa. Y así nosotros tenemos una certeza moral, no una certeza absoluta, porque eso es la iglesia que nos lo da, pero una certeza interior de que doña Lucilia pues es santa y está en el cielo y está rezando por nosotros. Y la prueba son la cantidad de milagros que está haciendo, que son muchísimos. Ya avanzamos que son más de 200 milagros registrados con pruebas, que un día lo vamos a dar a público todos. Hoy vamos a hablar de algunos de ellos, ¿no? Algunas pinceladas. Y son más de 200, ¿no? Para que la iglesia la declare santa serían 3 solo. Nosotros tenemos ya más de 200 pues en estos años desde que ella falleció, que falleció en 68, ¿no? En 21 de abril de 1968. Y si no valiesen los milagros, tenemos algunas autoridades importantes también que nos dicen que es santa, ¿no? De hecho, aquí tenemos justamente, padre, si me permite citar acá, en el libro justamente que nuestro fundador, Monseñor Juan, escribió sobre la vida de doña Lucilia, que lleva el mismo título. Los que consigan ver, que no estén solo escuchando, pero tenemos aquí este libro. El libro se llama Doña Lucilia. Si alguno pues tiene acceso a nuestra capilla, pues ahí también está a disposición si alguien lo quiere adquirir. Es riquísimo, la verdad es que es súper agradable de lectura, es súper leve. Pero bien, en el prefacio hay un gran teólogo de renombre, súper reconocido, que es el padre Royo Marín, que en su momento dio un prefacio para este libro. Y me atrevo aquí, padre, a simplemente citar un pequeño trecho para nosotros ver cuál es el parecer de este teólogo que leyó este libro y, pues bueno, quiso dar luego su opinión. Y ahí dice, se trata de una auténtica y completísima vida de doña Lucilia, que puede parangonarse con las mejores vidas de santos aparecidas hasta hoy en el mundo entero. Sobre todo, tiene un valor inapreciable la correspondencia epistolar entre ella y sus hijos, porque aquí aparecen varias cartas entre doña Lucilia y el doctor Plinio. Porque él le había preguntado a nuestro fundador, Monseñor Juan, cuando estuvo con él en España, le preguntó, ¿ella no escribió algún libro? Porque cuando ella vio la foto de doña Lucilia, le presentaron y él dijo así, qué paz transmite, qué semblante sereno. Y por cierto, es lo que todo el mundo, la mayoría de las personas dice cuando ve por primera vez la foto de doña Lucilia, que es una señora, la mayoría de las fotos son de 92 años ya, ¿no? Exacto. Casi 92 años. Bien mayor. Y era bien mayor, fueron las últimas fotos que eran meses antes de su muerte y todo el mundo dice, qué paz transmite, qué paz transmite. Y ahí le transmitieron ese deseo de escribir la obra, pero él preguntó, el padre Royo Marín preguntó si no había escrito ella alguna obra. Y Monseñor Juan le dijo, lo único que tenemos de ella escrito son las cartas que ella le escribía especialmente a su hijo, al doctor Plinio. Y él dijo, muéstremelas porque es en los pequeños detalles que se demuestra la santidad. En una carta escrita a su hijo se puede ver la santidad. Y eso lo está diciendo el padre Royo Marín, que para quien pues, conoce un poco la teología sabe que es una de las autoridades máximas en el mundo católico, uno de los mejores teólogos del siglo XX, y es una referencia, ¿no? Y él analizó esto, él colocó la foto de doña Lucilia en su breviario para rezarle y después cuando él leyó esta obra dijo lo que usted está diciendo, que vamos a continuar. Dice con frecuencia doña Lucilia cosas tan sublimes y de una espiritualidad tan elevada que al lector le embarga una emoción parecida a la que produce la lectura de la inimitable epistolario de Santa Teresa de Jesús. O sea, eso es impresionante. Comparar las cartas de doña Lucilia con doctor Plinio a las cartas de Santa Teresa de Jesús. Si no fuese el padre Royo Marín que lo está diciendo, sería un exagero. Pero lo está diciendo un teólogo de esos. O sea, de mucho impresionante. Peso. Y aquí él mismo se la pregunta, ¿fue doña Lucilia una verdadera santa en toda la extensión de la palabra?
O en otra forma, sus virtudes cristianas alcanzaron el grado heroico que se requiere indispensablemente para ser reconocido por la Iglesia con una beatificación y canonización. Responde él mismo. A la vista de los datos rigurosamente históricos que nos ofrece con gran abundancia la biografía que estamos presentando, me atrevo a responder con un sí rotundo y sin la menor vacilación. Eso es impresionante. Es una afirmación bastante categórica para la vida. Le preguntaron al padre Rollo Marín, ¿a usted le parece santa esta señora? Él responde con un sí rotundo y sin ningún tipo de vacilación. Impresionante, ¿no? Impresionante. Ahora, padre, yo creo que ya hemos introducido bastante. Sí, el tiempo va corriendo y no hemos visto nada de la vida de ella. Minutos. Ya nuestros espectadores ya están reclamando seguramente. Entonces, si le parece, padre, tal vez entrar un poquito a conocer sobre su vida, en fin, cómo se fue desarrollando, ambientarnos un poquitito en fin, todo su aspecto familiar, cómo se fue creciendo, para ir adentrando un poco más y entender más el espíritu de esta dama tan verdaderamente católica. Vamos a comenzar entonces por el comienzo, ¿no? por el nacimiento. Ella nació un 22 de abril de 1876. Recordemos que es una época de la Belle Époque, más o menos, y final del siglo XIX. Es una época, por un lado, muy interesante porque hubo muchas santas, ¿no? Recordemos que más o menos de esa época Santa Teresita del Niño Jesús, también Santa Teresa de los Andes, creo que de esa época, Santa, creo ya, o Sor Elizabeth de la Trinité, también una santa francesa. Entonces, una época de varios santos y una época en que, claro, ya hubo una cierta crisis en la humanidad, evidentemente, más había muchos símbolos, o sea, mucha espiritualidad católica todavía en el aire, si lo comparamos con los días de hoy, ¿no? Entonces, una época muy interesante y ella nace en una ciudad de Brasil, Pirassununga, una ciudad pequeña, humilde. Y curioso que en el bautismo, por una tradición que había allí, escogieron como madrina a Nuestra Señora de la Peña, ¿no? Su madrina fue la Virgen. Sí, su madrina fue la Virgen. Entonces yo como que ya preparando esa vida de santidad, ¿no? Y la Virgen de la Peña, que era una devoción muy especial allí en esa ciudad, pues ya santificando a ella desde que era pequeña. Y realmente santificándola desde que era pequeña porque, por ejemplo, nos contaba su hijo, ¿no? El doctor Plinio, que cuando era pequeña, tendría unos 5 años de edad más o menos, un día unos familiares, no tanto familiares, sino eran también como que amigos de los familiares, ella no sabía de nada, era muy pequeña, la llevaron a una casa, estaban todos en una especie de un evento en una casa y en cierto momento se reunieron en una sala y tristemente, es triste decir eso, pero esos amigos no eran católicos, ¿no? Y comenzó una sesión espírita. Espiritista, sí, bueno, no sé cómo se dice exactamente en español. Y había un medium de esas personas que se queda ahí comunicándose con el demonio y realmente obtiene las respuestas del demonio, ¿no? La gente le pregunta cosas, ¿qué va a ser de mi futuro, mi trabajo, mi familia, no sé qué? Y el demonio responde. Siempre va a responder la mentira porque él es el padre de la mentira, dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Pero responde algo. Y siempre tenía contacto con el demonio. Y ellos estaban en una sala, doña Lucila estaba en otra sala un poco apartada, pero que daba comunicación por una puerta. Y comienzan a rezarle, entre comillas, ¿no? al medium que hablaba por el demonio. Y comienzan a invocarlo. En cierto momento, nada. Y el medium dice, está pasando algo, no consigo. Y lo intenta, nunca les había pasado eso. Siempre era fácil como comunicarse con el demonio y no consigue. Y después de varios minutos intentándolo, en cierto momento el demonio asume a ese medium, a esa persona, y él dice, quiten a la boba de Lucilia de ahí, porque no consigo estar aquí con su presencia. Claro, el demonio dijo boba a Lucilia, que era una niña de 5 años, claro. No era boba ni mucho menos, pero... en el fondo le tenía miedo. Exacto. Imagínense qué santidad, que a los 5 años de edad, solo por su presencia, estando jugando en otro cuarto, 5 años de edad, ella molestaba, ella impedía que el demonio hiciese sus planes. Qué impresionante. Impresionante. O sea, muestra cómo que tenía una inocencia ya desde que era pequeña, pues súper fuerte, ¿no? Súper impresionante y mucha santidad ya. En fin, después va pasando el tiempo, no podemos aquí contar toda la vida, tendríamos que hacer una película, ¿no? de Doña Lucila y sería muy interesante eso. Pero bueno, vamos saltando etapas. En cierto momento ella va
a casarse, ¿no? con el doctor Juan Pablo, y ella va a tener al doctor Plinio. Solo que cuando ella estaba embarazada, claro, estamos en 1908, comienzo del siglo XX, el embarazo era de riesgo y no era como hoy en día. Claro, existen todavía embarazos de riesgo, evidentemente, pero un embarazo de riesgo comparado hoy en día con lo que era en el 1908, pues era muy diferente, ¿no? Era riesgo, mucho riesgo, ¿no? Claro. Porque hoy en día existen muchas más técnicas y medios para facilitar los embarazos. Y el médico, cuando fue a verla en cuanto estaba embarazada de Plinio, un médico le dijo: oiga, su embarazo de riesgo, usted puede morirse, yo le recomiendo abortar. Imagínese. Y ahí, si usted aborta, usted se salva su vida. Si no, usted se va a morir. Casi seguro que usted se va a morir. Si usted quiere abortar. Hay respuesta de doña Lucilia: doctor, esa no es una pregunta que se le hace a una madre. Jamás. Qué maravilla. Sí. ¿Cómo que una madre va a matar a su hijo? Claro, ¿no? claro. Y ella dijo: si yo tengo que morir, yo muero, pero mi hijo vive. Y yo no puedo matar a mi hijo, jamás. Y claro, vivían los frutos de ese árbol que en ese momento no quiso ceder, ¿no? Por un lado, claro, es una cosa que en una madre católica nunca haría, ¿no? Un aborto. Pero por otro lado muestra esa firmeza que ella tenía. Y gracias a Dios pudo nacer con perfecta salud. Que de hecho nació prematuro, ¿no? Sí. Creo que era minúsculo. 7, 8 meses. 7 meses. Sí, lo colocaron en una cesta de pan. Una cestita de pan porque la cuna le quedaba muy grande. Sí. Decía el doctor Plinio que parecía como que se ahogaba en medio de las sábanas, ¿no? Entonces tenían que dejarlo en un lugar más chiquitito, una cestita de pan. Exacto. De mimbre, así de... Sí. Y es muy interesante eso, ¿no? Que ella... tuvo al doctor Plinio cuando era pequeño y fue su encanto, ¿no? Realmente hay una foto, por ejemplo, de doña Lucilia con el doctor Plinio en sus brazos y ella estaba muriéndose de encanto derretida de encanto, por su hijo. Y gracias a Dios pudo tenerlo y gracias a Dios también por ese nacimiento, inclusive naturalmente por ese nacimiento estamos aquí también, porque si doctor Plinio no hubiese nacido no estaríamos aquí, claro. Porque no habría formado Monción y Monción no habría fundado a los Heraldos del Evangelio. Y no sé si tenemos algunos minutos. Creo que hay un minutito para contar poquito, sí. Algo muy lindo que usted nos había mencionado, padre, que siempre está la ilusión de los padres cuando nace el bebito, sus primeras palabras, ¿no? Ah, sí. Muy interesante eso, sí. Realmente cuando un niño nace, pues claro, la mamá como que reza para que la primera palabra que el niño diga sea mamá. Y el papá quiere que sea papá. Le repite la palabra y le repite. Sí, lo repite hasta que una vez dice, claro, mamá y el papá es lo más fácil, claro. ¿No? El abuelo lo tiene más complicado. Claro. ¿No? Porque decir abuelo, pues ahí es un poco más difícil. Tiene que ser un genio el niño. Pero como que cada uno así quiere. Y doña Lucilia quería colocarle tanto amor a Plinio, tanto amor a Dios, o sea, tanto amor de Dios a su niño Plinio, que en cuanto él todavía no hablaba, claro, pero habló muy, muy temprano, ¿no? A los 6 meses de edad comenzó a hablar, pero ya a los 4 o 5 meses, doña Lucilia lo llevaba delante de una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, como tenemos aquí, y doña Lucilia le decía: Plinio, ahí está Jesús, diga Jesús. Ahí, claro, en el comienzo no hablaba, ¿no? Pero decía: Jesús está ahí, Jesús, ese Jesús. Y hasta que en cierto momento la primera palabra que salió de los labios del niño Plinio, que después sería, claro, nuestro inspirador también, la primera palabra que salió de sus labios fue Jesús. Y poco después fue María. Eso es interesante para las madres, ¿no? que nos acompañan. Claro, es lícito y se comprende que quieran que diga mamá, pero es muy bonito eso, ¿no? Que los lleven hasta las imágenes y que como que su primera palabra sea Jesús o sea María. Y... Bueno, padre, si quiere, vamos dejando otros hechos, porque de hecho está como principios para formación de los hijos. Doña Lucilia es una escuela fantástica para la formación de los hijos y cómo orientar, incluso ya de adultos, que a veces hay más dificultades, ¿no? Una vez que ya crecieron, cómo orientarlos, cómo ayudarles, es que no es fácil etcétera. Educar un hijo en los días de hoy. No es fácil. Y de hecho, aquí vamos a tener un compendio que va a ser súper útil también para ese convivio familiar. Sí. Y pues bueno, yo creo que podemos tratarlo un poquitito más a profundidad en la segunda parte. Así es que claro que no se despeguen, que volvemos en un instante. Salve María,
le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo, que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla. Para nosotros, los heraldos del Evangelio, será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. Le esperamos y que Dios le bendiga. Continuamos con el programa, con este episodio de nuestro podcast, en que estamos tratando un poco sobre la vida de una de las cofundadoras de los Heraldos del Evangelio, que es doña Lucília Correa de Oliveira. Y pues bueno, vimos en la primera parte un poquitito de los primeros años de su vida, el nacimiento del Dr. Plinio, y nos interesa ahorita transmitirles un poquitito de cómo fue la formación que ella dio a sus hijos. Apenas vimos que las primeras palabras que quiso que salieran de los labios de sus niños fuesen Jesús y María. Y pues bueno, nos interesa también ver cómo fue que ella desarrolló todo este papel de madre católica en relación a ellos, para nosotros también pues tomarlo de ejemplo y ser de enorme beneficio. Así es que, padre, por favor, ¿qué más nos cuenta? Sí. Bueno, habíamos dicho en la primera parte, ¿no? que hoy en día sobre todo hoy en día es muy difícil educar a los hijos, ¿no? Y claro, debido a las influencias que recibimos del mundo, etcétera, pero también porque la educación propiamente de una madre, de un padre para sus hijos es una misión. Es una misión, así como nosotros somos misioneros y vamos para algunos lugares del mundo, estamos aquí en El Salvador de misión, también la misión que Dios dio a las madres es de educar a sus hijos, principalmente eso. Y lo que Dios le va a pedir cuentas a las mamás y a los papás, sobre todo va a ser de la educación. Y ese trabajo ya comienza cuando son pequeños. A veces los niños lloran, siempre los niños lloran por la noche, se despiertan, la mamá tiene que ver lo que le pasa, tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo. Entonces es difícil, pero es una cruz, por un lado, y una misión que la persona tiene que llevar con muchísimo amor, ¿no? Y el doctor Plinio contaba, él tenía conciencia ya de eso ahí, imagínense, ya yo creo que tenía 1 año y medio, 2 años, el doctor Plinio tenía una conciencia súper prematura, ¿no? Claro. No me acuerdo si tenía 2, 3 años tal vez, pero él se acuerda de cuando era pequeño, muy pequeño, con esa edad, 3 años tal vez. Él dormía en una cuna, o en una casi cuna, por así decirlo, al lado de la cama donde dormían sus papás, doña Lucília y el doctor Juan Pablo. Y él ya cuando era pequeño tenía muchos problemas de insomnio y se despertaba por la noche y él decía que veía una luz que estaba detrás del cuarto, una luz encendida que la dejaban encendida, y pasaba el tiempo y no conseguía dormirse y nada. Tormento para un niño. Un tormento para un niño, no quería dormir pero no conseguía. Y decía, no, yo tengo que pedir la ayuda de mi mamá, de doña Lucília. Pero no la puedo molestar. Y él la veía así con un sueño tan plácido, tan sereno, que por cierto, un paréntesis, ¿no? Es muy interesante ver el sueño, el descanso de los santos y el descanso de los que no son santos, ¿no? Porque los que son santos generalmente duermen de una forma, en una posición elegante, por así decirlo. Digna. Sí. Con una respiración profunda, suave, más o menos como si un ángel durmiese, ¿no? Como, imagínense lo que era el sueño de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Debía ser una cosa así, un espectáculo. Y él veía también a ella durmiendo tan plácida, tan tranquila, tan serena, con una respiración profunda. Dice, no la puedo despertar, no, es que me da pena, no la puedo despertar. Pasaba el tiempo. Dice, no puedo, ahora tengo que despertarla porque es que no consigo, necesito de ella. Y decía que eran sus primeras escaladas de la historia, ¿no? Porque la cuna quedaba un poco más bajo y él tenía que agarrarse por las mantas que había, se subía y él llegaba hasta aquí, hasta el pecho aquí de doña Lucília, se sentaba y comenzaba a tocarla así. Y decía, mamá. Pero como estaba durmiendo tan serena, no se despertaba, ¿no? Y el doctor Plinio decía, ay, pero ella no se va a despertar. Y bueno, lo único que me falta entonces la única solución es abrirle los ojos, ¿no? Y el doctor Plinio le abría los ojos así, le colocaba los ojos los dedos en los ojos de doña Lucília y le abría los ojos, ¿no? Ahí claro, doña Lucília ahí sí se despertaba. Y él decía que se sorprendía con la calma, con la tranquilidad que ella se despertaba. Ahí cuando él le abría los ojos, doña Lucília le decía, hijo mío, tú estás aquí. ¿Qué pasa? No puedes dormirte. Mamá, no puedo dormirme, no consigo. Dice, ¿quieres que te cuente una historia? Sí, por favor, cuéntame una historia. Ahí doña Lucília le contaba una historia. Solo que doña Lucília le contaba tan bien las historias para su hijo que
era tan interesante la historia que cuando terminaba la historia, Dr. Plinio decía, otra. Ahí era otra historia y otra historia. A veces eran 3, 4 historias hasta que Dr. Plinio se quedaba dormido. Ahí doña Lucilia lo colocaba nuevamente en la cuna y después ya, cuando estaba garantizado que él estaba durmiendo, ella se iba nuevamente a descansar. El doctor Plinio también contaba que, un detallito de eso que ahora estoy recordando, padre, que nunca le sucedió que él, volviendo a despertarse, después de que ella le hubiese contado las historias, encontrarla dormida. Es decir, ella quedaba velando por bastante tiempo después para estar segura de que ya el pequeño Plinio estaba durmiendo. O sea, ese cariño materno, ¿no? Que, claro, a todos nos han despertado en algún momento y o sea, reacciones. Que salgan de medio. No me despierte porque estoy durmiendo también. Pero es en los pequeños gestos que se demuestra la santidad, ¿no? Justamente. Una cosa bonita también, doña Lucilia le solía recordar al doctor Plinio y a su hermana, doña Rosa, que tenía una hermana mayor. Doña Lucilia les decía, no te olvides que tú y Rosé están entregados a Dios desde antes que nacieran. O sea, ya esa actitud que de hecho muchas madres tienen hoy en día de entregarle a sus hijos a Dios ya desde el vientre materno, desde el primer momento que saben que vendrán al mundo. Esa actitud, acto reflejo de una madre católica, consagrárselos a Dios, entregárselos a Dios, para que ya desde el primer momento sea Dios quien los guíe, quien los oriente, quien los ayude, las auxilie, etc. Entonces un lindo ejemplo también para nosotros. Algo muy bonito, padre, que a veces se encuentra una especie de jaque en este punto, es en la corrección de los hijos. Sí. Porque es verdad que es un equilibrio difícil de encontrar entre hasta qué punto reprender, hasta qué punto perdonar, de qué manera reprender, de qué manera mostrar ese perdón. Exacto. Y cosa que también en doña Lucilia se manifestaba de una manera muy linda. Y de hecho el doctor Plinio, muchos años después, él decía que extrañaba las reprimendas de mamá. Qué impresionante. Es decir, cómo eran esas reprimendas, cómo era que doña Lucilia le corregía, le regañaba. Y bueno, usted recordará, padre, así Sí. solo... Pero cuéntele usted. Solo contamos rápidamente que cuando el doctor Plinio de repente hacía, qué sé yo, pisaba el césped, que doña Lucilia le había dicho que no. Cosas de niño. Cosas de niño, claro, Cosas de exactamente. ¿Cuál era la actitud de doña Lucilia? Contaba él. Le mandaba a llamar por medio de la gobernanta, la que les ayudaba también en la educación en la casa, y contaba que doña Lucilia la estaba esperando en su habitación recostada en una especie como de sofá, como diván, digamos, medio recostada, al final, al fondo así de la sala, y doña Lucilia le mandaba entrar. Ya era como que la sala del juicio, ¿no? Y él entraba, se presentaba delante de ella y le dice, hijo mío, ¿es verdad que tú hiciste esto, esto y esto? Primero confirmaba con él, ¿no? Y ahí, sí, mamá, es verdad. Y decía que doña Lucilia le miraba fijamente a los ojos. O sea, era una cosa que no podía mentirle. Con la simple mirada penetraba y sentía esa imposibilidad, digamos, de falsedad delante de ella. Y ahí doña Lucilia preguntaba, ¿y por qué lo hizo? O sea, quería que él mismo sacara sus propias conclusiones de del mal que había hecho, ¿no? Quería hacerle ver cómo esa cosa estaba mal hecha, ¿no? Exactamente. Y ahí él comenzaba a decir, es que me dieron ganas, y porque yo quise en ese momento tal. Y ahí doña Lucilia comenzaba a explicarle los principios. Hijo, pero usted se da cuenta que esto está mal por tal razón, por tal otra y tal otra. Y después usted no me dijo nada. ¿No era más fácil usted decir, mamá, desobedecí? Entonces su mamá le perdonaría, le daría un beso y todo estaría resuelto. Lo que usted hizo está mal por esto, esto y esto. Ahora, una cosa impresionante que el doctor Plinio siempre llamaba mucho la atención es que jamás le corrigió con carga de ira. Y eso impacta mucho y es algo bonito también para las madres que les toque formar a sus hijos. O padres también. O padres, por supuesto. Nunca transmitir y descargar como que ese odio, o Sí, claro. en fin, no propiamente odio, pero una cierta carga de ira. Hay que corregir, pero sin esa carga de odio. O sea. De enojo, Sí. etc. Siempre explicando bien los principios y al punto que el doctor Plinio sentía que esa reprimenda llegaba más a fondo en su alma. Y al final, luego que daba todos los principios, doña Lucilia le decía, ¿está claro, hijo mío? Sí, mamá. ¿Lo vas a volver a hacer? No, mamá, no lo vuelvo a hacer. Bueno, entonces ahora pídele perdón a mamá.
Y ahí, mamá, perdóname. Y luego doña Lucilia lo tomaba así, le daba un súper abrazo, le daba un beso y listo, perdonado. Y salía. La reprimenda estaba hecha. Dice que lo hacía con tal dulzura, con tal bondad, que él ya de adulto como extrañaba esos momentos en que su madre le regañaba, le corregía. Me acuerdo que él decía que, claro, si no fuese la obra que estaba mal hecha, o sea, no era un pecado propiamente, pero una desobediencia, él decía que era tanta bondad que él recibía después de haberlo hecho que casi daban ganas de hacerlo de nuevo para pasar por eso nuevamente, ¿no? O sea, para recibir ese abrazo y esa bondad y esa forma de reprimir, de corregir. Claro que él no lo hacía porque estaría dejando triste a su mamá, claro, pero como que quería pasar de nuevo por eso. Y es un perfecto ejemplo de cómo una mamá debe corregir a sus hijos, ¿no? Y me acuerdo, por ejemplo, también una cosa súper interesante. También era muy pequeño él. Tenía 3, 4 años más o menos. Y claro, como decía, estamos en la época de la Belle Époque, de esos trajes. Por cierto, tenemos fotos de ella con unos trajes lindísimos, ¿no? Realmente. Y le compraron a ella un traje muy bonito para un evento en un teatro que iba a haber. Creo que era la inauguración del Teatro de San Pablo, que era muy bonito. Y ella estaba con un traje súper bonito. Y claro, las mujeres pues tardan un tiempo en peinarse y tal. No es solo de ahora, también antiguamente pasaba, ¿no? Y antiguamente eran unos peinados realmente súper bonitos, ¿no? Y ella pasó unas 2-3 horas más o menos, no por vanidad, pero era porque era una costumbre de la época, requería, ¿no? Claro. Y realmente era súper elegante. Y pasó muchísimo tiempo, no se peinaba, pero era alguien que la peinaba, supongo que sería alguna amiga o algo, no sé, una compañera o alguna empleada que tenía en casa, y durante 2 horas la peinaron súper bien, tal. Al final estaba todo, digamos, un primor de peinado. Un primor de peinado, ¿no? Y cuando ella fue a despedirse de Plinio, porque iba para el teatro, ahí doctor Plinio el niño Plinio, ¿no? Se quedó encantado por el peinado y ella lo cogió en los brazos, le iba a dar un beso así para despedirse. Ahí doctor Plinio, él no sabía lo que estaba haciendo, claro, pero él se quedó tan encantado con el peinado que comenzó a tocarlo, ¿no? Comenzó a acariciar el peinado así. Y dice, pero esto aquí es espectacular, como que el pelo de mi mamá es lindísimo, tal, y comenzó a despeinarla. Deshacer todo el trabajo. Claro. Y ahí el papá, doctor Juan Pablo, le decía, Lucilia, diga a Plinio que no puede hacer eso. Y doña Lucía dice, no, se quedó en silencio así un tiempito. Dice, no, pero por favor, dígale, usted perdió 2 horas, vamos a perder 2 horas de nuevo. Ahí doña Lucía le dijo una frase súper bonita. Le dijo así, yo nunca en mi vida rechazaré un agrado de mi hijo. Si él quiere hacer eso, dejémoslo. Y es súper bonito, ¿no? Una cosa, una humildad por un lado. O sea, había perdido 2 horas, después lo iría a tener que hacer de nuevo, pero era su hijo. Era su hijo y su hijo inocentemente estaba agradándola, estaba acariciándola. Y eso demuestra, las cosas pequeñas demuestra cómo una persona puede ser santa, ¿no? Fue muy lindo también el momento en que estaba preparando a sus hijos para la primera comunión. Y pues de hecho se esmeró muchísimo en darle la preparación, su confesión, etc. Pero un detalle que al doctor Plinio le marcó muchísimo es que doña Lucilia no les hizo la celebración el mismo día de la primera comunión. Porque ella decía claramente, hijo mío, yo no quiero que durante tu primera comunión tú estés pensando en la fiesta. Qué interesante. Entonces, impostó el alma de sus niños para que comprendieran que lo más importante era la recepción del sacramento, recibir a nuestro Señor, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. La celebración vendría después, sería, digamos, una consecuencia, etc. Pero lo más importante era eso. Sí. Y claro, al ver la importancia que... Y eso es un principio también muy interesante de formación de los niños. Aquello a lo que los adultos le den importancia, ellos le van a dar importancia. Claro. Lo mismo al revés. Entonces, al ver esa importancia que su madre le dio a la primera comunión, y como, digamos así, como que despreciaba la fiesta en el sentido de que era una cosa secundaria, entendió mucho mejor la importancia de este sacramento. Y un detalle muy lindo es que también el doctor Plinio contaba que su madre nunca les elogiaba ni les comparaba con las otras personas así en público. Es decir, cuando era para comparar, era para mostrar alguna superioridad que el otro tenía, para motivarlo a imitar esa virtud que la otra persona tenía, pero nunca para rebajar, nunca para decir, mira, tú eres más que él por esto, o tú eres mejor que él. Jamás escuchó un comentario de esos. Y que eso también ayudó muchísimo en la formación de la humildad y pues en la misma formación del carácter del doctor Plinio en ese momento.
Y esa preocupación por los otros, o sea, ella lo practicaba de una forma, digamos, si ella practicó especialmente una virtud, era la virtud de la bondad, ¿no? Y de la misericordia. O sea, tenía una bondad para con cualquier persona y nunca pensando en sí misma, siempre pensando en los otros, ¿no? Eso me hizo recordar, por ejemplo, cuando ella tuvo que ir a Europa, cuando el doctor Plinio tenía 4 años, ella sufrió un problema en la vesícula y tuvo que ser extraída la vesícula. Hoy en día es una operación bastante, digamos, relativamente simple, pero antiguamente el único que comenzó a hacer, según cuentan, extracción de la vesícula era el médico del Kaiser de Alemania, ¿no? En 1912. Y había operado a una señora de India, y la segunda, pero por lo que cuentan, sería doña Lucilia, ¿no? Y ella fue hasta allá con toda la familia, era un súper viaje, ¿no? En barco, no era de avión. Y llegaron hasta allá, tal. Y en fin, hay un montón de historias súper interesantes. Un día podríamos hacer un podcast o varios podcasts sobre el viaje de Plinio pequeño a Europa con doña Lucilia. Pero apenas contar esto, que cuando fue la operación, realmente fue una operación muy dolorosa. Y a tal punto fue dolorosa que de la noche para el día, los cabellos de doña Lucilia comenzaron a quedarse blancos, ¿no? Y ella creo que tenía unos 34 años, 35 años por ahí, más o menos. Y comenzaron a quedarse blancos porque dicen, bueno, eso alguno lo sabrá mejor que nosotros, ¿no? Pero cuando la persona pasa por situaciones de dificultad o una vida bastante sufrida, comienzan a quedarse los cabellos blancos. Algunos es por la edad, pero otros que comienza a acelerarse más. Y a ella, no todos los cabellos, evidentemente, pero muchos cabellos se le quedaron blancos de la noche para el día. O sea, ella antes de la operación estaban negros, después de la operación por la mañana estaban blancos. Ella sufrió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando al día siguiente la pudieron visitar, ahí Plinio, que más o menos sabía lo que había pasado, pero no con tanta exactitud, él fue a entrar y, claro, hoy en día lo primero que una persona que pasó por una operación tan terrible, cuánto sufrí, ay, qué mal estoy, que no sé qué. Él se encontró ahí como si no le hubiese pasado nada. Doña Lucila dijo, hijo mío, usted está aquí. Usted está tomando sus medicamentos. Doctor Plinio dijo, ¿cómo es posible? O sea, una señora que pasó por una operación así está preocupada más conmigo si yo he tomado un medicamento mínimo, con 4 años, un medicamento de nada, no sé, un dolor de cabeza cualquiera, no sé. Está preocupada más por mí, por mi medicamento, que por ella, que sufrió una operación y todavía estaba con dolores inmensos, ¿no? Y eso fue la constante de doña Lucilia hasta el final de la vida, fue eso, con ella no preocuparse, claro, lo mínimo para cuidar de la salud, pero preocuparse sobre todo por los otros, ¿no? Y de hecho es algo que se vio incluso después de que Dios la llamó a su presencia. Y me atrevo ahorita, Padre, a entrar un poquitito en eso también, porque el tiempo va corriendo. Y también nos parece muy interesante transmitir un poquitito de los milagros que ella ha hecho después de su fallecimiento, que en realidad nació todo a raíz de un primer pedido. Vale la pena aquí ponderar y de reconocer que quien dio a conocer y como que nos abrió los ojos de verdad para esa santidad de doña Lucilia, que era tan discreta que pues evidentemente no tenía como que... No llamaba la atención. Exactamente, nunca llamaba la atención. Pero fue justamente a raíz de que Monseñor Juan, nuestro fundador, por ser secretario del doctor Plinio, tenía que ir con mucha frecuencia a la casa de ella, pues, puesto que vivían juntos. Y estando en la casa del doctor Plinio, pues evidentemente tuvo contacto con doña Lucilia, la pudo conocer mejor, escuchó varios hechos de la vida del doctor Plinio que ella misma le contaba, y sentí una preocupación de ella por él, de que sí había comido, que no estuviese leyendo con poca luz, con cosas así pequeñitas, pero de verdad de una bondad tan sobrenatural que él sentía. Él percibió que era una persona completamente fuera de lo común, por ese convivio que tuvo. Y luego de su fallecimiento, Monseñor Juan quiso, a raíz de una dificultad por la cual estaban pasando, de hecho estaban en la difusión, en una misión que estaban teniendo, y el cielo estaba lleno de nubes que amenazaba una tormenta y necesitaban sí o sí salir, en fin, para hacer esta misión. Y había pasado toda la semana lloviendo, y él dijo, bueno, hagamos una cosa, después del fallecimiento de doña Lucilia, pidámosle a doña Lucilia para que no llueva, y si ella no lo concede, vamos a visitar su tumba. Y bastó hacer esa oración con los que estaban ahí en ese momento, que a los pocos minutos el cielo comenzó a abrirse. Pero una cosa
completamente inexplicable, inesperada. Contra las previsiones contra del la tiempo. previsión del tiempo de ese día, exactamente. Y bueno, después fueron a cumplir la promesa, visitaron la tumba en agradecimiento, y a raíz de ahí comenzó a surgir como que ese movimiento natural de Sí. todos sus hijos espirituales de querer pedirle favores. Y como fueron todos siendo atendidos, esto suscitó cada vez más devoción y más pedidos y más pedidos. Y bueno, aquí queremos compartirles también algunos de los milagros que de hecho son bastante más recientes, ¿no? O sea, Sí. hay muchísimos, como Hay el padre bien muchísimos. nos decía. Desde que ella falleció, ese milagro, por ejemplo, que usted está contando, creo que fue un año tal vez, o meses después que ella falleció. De su fallecimiento, exactamente. De 68 hasta ahora 2022 han pasado un montonazo de milagros, ¿no? Exacto. Pero tal vez interesen algunos que sean un poco más recientes. Más recientes, así, ¿no? exactamente. Para- Algunos que usted conoció personalmente, incluso, padre, a los que recibieron este milagro. La verdad es que estando en misión en varios lugares, Se conoce mucha gente. sí, que conoce mucha gente y se ven muchos milagros, ¿no? Pero vamos a contar uno aquí, por ejemplo. Ese no lo presencié yo, pero lo contaron, que fue realmente impresionante. Es parecido, como estamos hablando un poco de la mamá que tiene un niño, o sea, que está en gestación, ¿no? Y tiene que abortar, ¿no? Entonces, una determinada señora, no vamos a decir aquí el nombre pero si es necesario lo decimos con toda tranquilidad, pero y en un determinado país también, ella era joven, bastante joven, pero le detectaron un cáncer súper agresivo. Y los médicos le dijeron, oiga, usted tiene 4 meses de vida. 4 meses, que por cierto, hacemos un paréntesis aquí, fue lo que tuvimos con el padre Gonzalo. ¿No? Sí. Lo detectaron en diciembre, se falleció en abril, justo celebramos su fiesta el 12 de abril, en ese sentido, ¿no? Que falleció también una persona súper virtuosa. Le dieron 4 meses de vida y ella, destrozada, ¿no? Y tendría que comenzar cuanto antes las sesiones de quimioterapia, de radioterapia, de todo. Poco después que le detectan el cáncer, se descubre que está embarazada también. Imagínese. Primero le detectaron el cáncer, después se enteró que estaba embarazada. Ahí cuando los médicos vieron que estaba embarazada, le dijeron, oiga, usted tiene que someterse igualmente a las sesiones de quimioterapia y va a perder a su bebé, va a morirse, porque él no va a aguantar, pero usted tal vez salve su vida. Si usted no hace la quimioterapia, usted se muere. Y ella dijo, no puedo matar a mi hijo, no puedo hacer eso. Fue a pedir ayuda a un sacerdote de los Heraldos en ese país y el sacerdote le recomendó que rezase mucho a doña Lucilia. Y ella comenzó a hacer una promesa y oraciones a doña Lucilia, comenzó a rezarla como si fuese la principal. O sea, si pasaba algún milagro, era ella. El milagro era de ella. Y en fin, con la determinación de no hacer la quimioterapia y enfrentar la muerte si era necesario. Ahí se moriría ella y el bebé también. Pero era mejor que comenzar la quimioterapia y matar al bebé. Pidiendo el milagro, confiando en el milagro. No hizo la quimioterapia. Pasó un mes, pasaron 2 meses, 3 meses, los 4 meses. Y ella comenzó a sentirse mal, súper mal. Y dice, me muero, yo me voy a morir. Pero pasaron 5 meses y estaba viva todavía. Pasaron 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses. Estaba viva. Y en los 9 meses nació el bebé con salud. Y ahí, claro, los médicos dijeron, oiga, usted es un milagro, esto aquí es un milagro, usted ha aguantado 9 meses, pero no abuse del milagro tampoco, claro. ¿No? O sea, comience la quimioterapia cuanto antes, porque si no, usted se nos muere. Su bebé, gracias a Dios, nació y claro. Perdón por haberle dado ese consejo, pero era lo que pensábamos. Claro. Agradezcale a Dios, pero comience la quimioterapia. Y así fue al médico, claro, a hacer la quimioterapia. Y el médico le dijo, bueno, vamos a comenzar ya cuanto antes, precisamos sus exámenes y así que tengamos los exámenes, vamos a orientar cuántas sesiones usted precisa, cuántas son necesarias. Y ella fue a hacerse los exámenes de cómo estaba el cáncer, que no se lo hacía desde que se lo detectaron, porque no iría a hacer la quimioterapia. Y ella se pasó muy mal, se sintió muy mal a lo largo de los 9 meses. Hace los exámenes, ella continuaba rezándole a doña Lucilia. Hace los exámenes, el médico coge los exámenes, la manda a llamar y le dijo, oiga, usted es un milagro. Porque además de su hijo haber podido nacer con vida, nosotros tenemos aquí este examen que usted hizo hace tanto tiempo, 9 meses atrás, y este aquí que lo hicimos ahora. Es su cuerpo, lo demuestro por tal cosa así, este aquí es su cuerpo, esta aquí es su fotografía 9 meses antes, y esta aquí es la de ahora. Usted no tiene cáncer. Qué impresionante. Usted se ha curado completamente. O sea, de gracias a Dios, porque hay un doble milagro, ¿no? Claro. El nacimiento de su hijo
y también La cura del cáncer. O sea, un milagrazo Sin que pasó. ningún tipo de tratamiento. Pasó que yo creo que hace 1 año, 2 años, 3 años tal vez. Impresionante. Y ahí se nos fue el tiempo. Ay, Dios santo. ¿Pero qué hacemos? ¿Contamos algún otro milagro? Nos come el tiempo. Si quiere cuento uno más. Si quiere, padre, y con eso Bueno, terminamos, con eso terminamos porque ya estamos. 3 minutos tenemos. Bueno, entonces el último milagro aquí, pero prometemos entonces hacer, si es necesario, hacemos una segunda parte contando un montonazo de milagros que tenemos aquí. Muchísimos. Pero eso pasó también en una ciudad donde hay heraldos también. Mantenemos la identidad de las personas aquí en el anonimato. Pero en fin, una persona fue a un lugar y había un perro allí, un perro bastante furioso, y le mordió el perro. Bueno, más o menos normal, ¿no? Yo creo que casi todo el mundo fue mordido por el perro alguna vez en la vida. Sí. Solo que ese perro estaba con una enfermedad, creo que era rabia o alguna otra enfermedad, y la persona no se dio cuenta, pensó que no era nada, pasa 1, 2, 3 días y ve que en la mano comienza a quedarse negra, los dedos de la mano. Gangrena. Ahí fue al médico pensando que está aquí con una pomada tal, y el médico le dijo, oiga, usted está con gangrena, tenemos que amputar su dedo. Si usted no amputa, le cortamos la mano. Y ahí, imagínese, por una tontería, ¿no? Porque un perro le mordió. Tal vez si hubiese tomado providencias enseguida y hubiese desinfectado, no pasaría nada. En fin, ella fue a rezar a una iglesia de la Casa de los Heraldos, y en el portón estaba el que cuida de la seguridad, que ya es muy, muy antiguo con nosotros, entonces tiene mucha devoción también a doña Lucilia. Y ella fue a rezar, pero ya le contó al guardia, oiga, yo estoy desesperada porque van a cortar mi dedo, no sé qué. Y el guardia, con toda la simplicidad, le dijo, oiga, ¿por qué usted no le reza a doña Lucilia para que le cure? Dice, ¿pero qué hago? Bueno, yo he escuchado por ahí que los pétalos que colocan en la tumba de doña Lucilia son milagrosos. Y realmente otro día vamos a contar más, y tiene un montonazo de milagros. ¿Y por qué usted no coloca esos pétalos? Le podemos conseguir los pétalos de la tumba de doña Lucilia, lo colocamos en agua, usted la hierve y usted coloca la mano ahí dentro, a ver qué pasa. Y ella, bueno, en fin, con toda la fe, más o menos como Naamán el sirio, ¿no? O sea, va a tomar el baño en el Jordán, y ella fue a colocar cogió los pétalos, hirvió el agua, lo colocó todo. Cuando estuvo hervida, después la dejó un poco enfriarse, colocó la mano. Usted, imagínese, coloca la mano, cuando saca, comienza a ver que del dedo comienza a salir un líquido negro que cae en el agua. Y ve la gangrena saliendo del dedo, saliendo y goteando. Y fue a ver, el dedo estaba limpio, no había nada. Eso por los pétalos de la tumba de doña Lucilia. Y con ese milagro terminamos, porque ya hemos pasado mucho tiempo, sí, porque ya pero prometemos, si es necesario, hablar de otros milagros. Pero bueno, no podíamos dejar de transmitir, y Padre, muchísimas gracias de verdad por este programa. Yo creo que ahora entienden un poquitito más nuestros seguidores porque queríamos transmitir también este gran tesoro que tenemos. Y les digo, en grandes necesidades que tengan, hagan la prueba, pidan a doña Lucilia. Exacto. Verán que les ayuda, que especialmente... Ella soluciona cualquier cosa. Es impresionante. Problema financiero, somos testimonios familiar, también de eso. De enfermedad. Así si Dios lo quiere, ella lo hace. Exactamente. Así es que, pues bueno, aprovechando que estamos justamente en el aniversario de su fallecimiento y mañana de su cumpleaños, pues bueno, nos despedimos ya pidiéndole al Padre su bendición y nuestro saludo a todos nuestros seguidores. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.